bienvenidos en esta emisión de reseñas. Adelaida Martínez. Presente. Y un servidor, Rafael Núñez, en otra entrega a final de año, donde nos proponemos que ustedes puedan tener una visión global de lo que pasó en el mundo y en República Dominicana respecto a la economía y al tema internacional. Así es, Adelaida. Sí, así es. Vamos a tener dos interesantes expositores, ¿verdad? Expertos en estos temas que ha dicho Rafael, economía y el plano internacional a propósito de que finaliza el año. Yo siempre digo que es buenísimo pasar balance a las situaciones que impactan no solo al mundo, sino también de manera directa, con más énfasis, a República Dominicana. Así es, con ese introito nosotros tenemos una buena entrevista para ver lo que ha pasado en República Dominicana y en el mundo con Henry Ebrard y con Luis González, uno experto en economía y el otro en temas internacionales. Pero antes de eso vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz. Gracias Rafael y Adela, y hola amigos de Reseñas, bienvenidos a otro resumen informativo. La Policía Nacional arrestó al hombre que habría lanzado el bloque de concreto que causó la muerte del joven Joel Rafael Cabrera Espino la madrugada del pasado domingo mientras se desplazaba por la avenida 27 de febrero. En otro orden, fueron velados los restos de Yolanda Altagracia Rodríguez, de 51 años, quien se quitó la vida tras ser asaltada por un desconocido y le arrebató la suma de 74,000 pesos en el sector de Buenos Aires, en la ciudad de Santiago. Y los alcarrizos en el ojo del huracán. Y es que al menos 6 individuos murieron, 5 de los cuales fueron ultimados al enfrentar a una patrulla de la Policía Nacional en un hecho ocurrido la madrugada del pasado martes. Y en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó un proyecto de ley que otorga protecciones federales al matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo hizo acompañado de una multitud de invitados que se reunieron en la Casa Blanca para celebrar el hito legislativo. Hasta aquí el resumen informativo. Yarit Ortiz para Reseñas. Bien, señores, como les habíamos anunciado, tenemos una entrevista central hoy analizando lo que ha sido el año en materia económica y política internacional. Henry Ebrard y Luis González están con nosotros aquí, Joven aún, ¿verdad? Adelaida Martínez. Tenemos aquí un plato fuerte con ustedes. Bienvenidos. Así que gracias por la invitación. Están ustedes en su casa. Queremos comenzar con ustedes, Henry, a ver si nos puede hacer un balance en breve. Yo sé que el tiempo es muy, pero pueda decirnos cómo usted ve la política económica a nivel mundial y aterrizarla aquí en el país. Mira, la realidad, primero, gracias por la invitación. 2022, por tercer año consecutivo, es un año lleno de sorpresa. En el 2020 tuvimos el COVID, nadie podía adivinar esto. 2021 tuvimos una crisis de inflación producto de ese intento de salir del COVID, nadie lo tenía previsto. Y por supuesto, en el 2022, además de tener el problema de inflación que nació en el 2021, tenemos la guerra en Europa, que no es un conflicto, lo que hay es guerra en el propio corazón de Europa. Y realmente, más allá de decir que es una guerra entre Ucrania y Rusia, que por supuesto vamos a decir que físicamente es lo que es, pero en realidad en este teatro ucraniano lo que tenemos es un conflicto planetario entre dos superpotencias
que es China y Estados Unidos, y hay Estados Unidos que arrastró a toda Europa detrás. Entonces, cuando vemos lo que ha pasado en el 2022, cuando empezó el año 2022, la mayor preocupación era la inflación. Si bien ha bajado un poquito la inflación, la misma medicina para poder controlar la inflación, que sin sorpresa ha sido lo que todo el mundo a nivel de los bancos centrales de todos los países ha hecho, que es subir las tasas de interés. Hemos visto como inclusive esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el gigante del Banco Central, la Junta Monetaria de la República Dominicana, ha subido nuevamente, inclusive ha anunciado que si bien la subida fue un poco menor, fueron 50 puntos y no los 75 puntos de las 3 alzas anteriores, ha anunciado que va a tener que seguir subiendo tasa de interés porque la inflación seguirá siendo un problema en el 2023. Ahora, la tasa de interés, sin sorpresa, ha provocado, conjuntamente con esta misma incertidumbre que queda de Ucrania, una ralentización tan marcada del crecimiento económico a nivel mundial, que cada 2 meses prácticamente las agencias multilaterales, CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, han estado revisando a la baja las perspectivas de crecimiento, y nos deja entonces con esta perspectiva para el 2023 de que el crecimiento de una economía tan importante como la es de los Estados Unidos para la República Dominicana, se está hablando de un crecimiento. La CEPAL ayer publicó 0.7% apenas para Estados Unidos, y la misma Reserva Federal de los Estados Unidos lo bajó de 1 a 0.5%, lo cual quiere decir que efectivamente, por dicha, durante la primera mitad del año 2022, la economía a nivel global, también al caso de República Dominicana, creció bastante por encima de lo que se pensaba, especialmente tomando en cuenta el tema de la inflación, el tema de la guerra. Pese a las vicisitudes económicas presentadas. En la segunda mitad del año, por las subidas constantes de la tasa de interés, que tiene un efecto retardado, ¿no? Sí. Tú empiezas a subir tasa de interés a finales del 2021, es a mitad del 2022 que realmente se empieza a sentir las consecuencias. Y fíjese que la República Dominicana no escapa a esa realidad. Si bien vamos a cerrar el año con un crecimiento cercano al 5%, es muy probable que el crecimiento en el último trimestre del año ya habrá sido inferior al 4%, porque efectivamente la subida de la tasa de interés afecta a sectores que movilizan mucho, como el caso de la construcción, que en el mes de octubre tuvo un crecimiento negativo. La misma subida de la tasa de interés afecta a los hogares. Sí es. Especialmente clase media, que para mí, por definición, clase media es la gente que califica para tener un préstamo. Sí, entonces, si tiene un préstamo para haber comprado un motor, un vehículo, un apartamento, una casa, pues su cuota mensual le habrá subido 3.000, 4.000, 5.000 pesos, y esto es entonces una salida menos, en un supermercado menos. Eso ha hecho que entonces el consumo en octubre, en noviembre, no creció tanto como fue el caso de los meses anteriores, y es por eso que la proyección que se espera para el 2023, en el caso de la economía dominicana también, es que habrá menos crecimiento que en el 2022. Sin embargo, a pesar de eso, para cerrar una nota positiva, a pesar de este entorno global complejo, complicado, bastante oscuro, la República Dominicana a nivel macro sacó una nota muy buena, y la misma CEPAL sigue proyectando para el 2023 que la República Dominicana, fuera de los casos muy especiales de Venezuela y de Guyana, tendrá el crecimiento más fuerte, más alto 4.6 de toda la región, 4.6%, que no está muy lejos del 4.8% que ha sido consignado en la ley de presupuesto de ingresos y gastos para el 2023. O sea, fue un año complicado, de muchos retos, pero parece que la República Dominicana, algunas buenas decisiones que se habrán tomado, la protección siempre de la Virgen de la Altagracia, pues habrá permitido que
cerramos probablemente mejor el año 2022 que se hubiese supuesto al inicio del año. Vamos a ver un trabajo que preparó nuestra periodista Claudia Fernández respecto al tema económico a nivel de aquí en la República Dominicana. Así es que vamos con Claudia Fernández. Pese a la crisis mundial provocada por la guerra Rusia-Ucrania, República Dominicana cerrará 2022 como una de las economías de mayor estabilidad, crecimiento y paz del Caribe y Latinoamérica. Las autoridades económicas prevén que este año cerrará con una expansión de entre 5 y 5.5% del Producto Interno Bruto. La inflación, que en abril se ubicó en casi 10%, bajó a 8.63% en septiembre. En los primeros 9 meses del año, mayores ingresos en divisas por concepto de turismo, remesas, inversión extranjera directa y exportaciones totales han fomentado estabilidad de la tasa de cambio y fortalecimiento de la moneda local. Estos saludables resultados marcan importantes logros económicos para el gobierno del presidente Luis Abinader, a casi 10 meses del conflicto bélico en Europa, que ha provocado mayor desaceleración del crecimiento económico mundial, así como incremento de los precios de los productos básicos, entre otros negativos efectos. Si el Banco Central no interviene y el gobierno no da 60.000 millones de pesos en subsidios, la inflación habría superado el 15%, resalta el economista y académico Magín Díaz. En efecto, en 2022 el mandatario dominicano dispuso auxilios económicos puntuales para mitigar los efectos de la crisis mundial en la economía. Entre ellos, resalta particularmente el subsidio a la importación de combustibles. Según cifras oficiales, en los primeros 9 meses de 2022, el gobierno destinó más de 30.000 millones de pesos para evitar transferir a la población las alzas internacionales del petróleo. También ha destinado subsidios al transporte por un monto de 466 millones de pesos en el primer semestre del año y a la producción o comercialización de alimentos más de 3.000 millones de pesos. Pero tras mostrar resiliencia en 2022, ¿qué desafíos económicos esperan a la República Dominicana en 2023? Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en 2023 el contexto internacional seguirá siendo desfavorable para los países de la región, ya que habría una desaceleración del crecimiento y del comercio mundial, con tasas de interés más altas y menor liquidez global. En el ámbito fiscal permanecerán altos los niveles de deuda pública en un gran número de países y, puesto que habrá una demanda alta de gasto público, se requerirán medidas que fortalezcan el rubro fiscal y el aumento del ingreso tributario, destaca el organismo regional. En efecto, el aspecto fiscal se advierte como fuerte desafío para la estabilidad económica dominicana en 2023. El gobierno prevé continuar destinando millonarios subsidios para contener las probables alzas en los precios de los combustibles y además para no subir la tarifa eléctrica. Pero el país tiene una problemática fiscal estructural de que los gastos son más altos que los ingresos, pese al crecimiento económico. Al 31 de octubre, la deuda externa e interna del sector público no financiero totalizó en casi 52.500 millones de dólares, igual a más del 46% del PIB. Resalta también el desafío de que la inflación baje hasta más o menos 4%, el rango meta contemplado por las autoridades monetarias.
No obstante ese desafiante panorama, en el sector privado las expectativas se mantienen positivas y se apuesta a la inversión, según ha dicho el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache. Llamó a los empresarios a mirar con optimismo el nuevo año y ejecutar sus planes de negocios o nuevos proyectos, ya que la economía dominicana se mantiene estable y con buen respaldo. Para Reseñas, Claudia Fernández Lereburs. Bien, señores, vimos el reportaje de Claudia Fernández y ya el análisis que ha hecho nuestro invitado Henry Ebrard sobre la economía, y ya tenemos un panorama en poco tiempo de lo que ha sido la situación económica a nivel local y mundial. Así, Adelaida. Sí, así es. Don Ebrard, no sé si quería decir algo él sobre lo que vio, tema de la inflación. No, me pareció muy achinado. De nuevo, yo creo que fue central para mí. Creo que la decisión más trascendental en la parte económica en el 2022 en la República Dominicana fue la decisión que tomó el presidente Abinader a principios de marzo de mantener congelado los precios de los combustibles y después a partir de julio de la tarifa eléctrica. Muy bien. Si bien eso ha tenido un costo fiscal importante, yo no quiero imaginar el costo que hubiese tenido no haber tomado esta decisión. Y lo comentaba la otra vez también. En la parte fiscal, sí, sino creo que en la parte social, la parte de crecimiento, la parte de la paz social, que es uno de los activos más importantes que exhibe el país a niveles internacionales. Así es. Pasamos balance ya al tema económico, ¿verdad? Vamos a ver ahora con Luis el panorama mundial, lo internacional. Vamos a pasar balance 2022 y lo que se proyecta para el 2023, Luis, dentro de tu experiencia como analista en el tema. Bueno, primero gracias de nuevo, don Rafael, por el honor de estar aquí en Reseñas, Adelaida y don Henry. Para mí un honor compartir con ustedes este panel. Bueno, el año 2022, como señaló don Henry en el análisis económico, se esperaba un año de recuperación después de la pandemia, 2020, 2021, pero ya se venía un conflicto desde 2014, que fue el tema que luego en febrero de ese año, el 24 de febrero, pues se inicia. Diríamos que es el punto de partida, creo que es el acontecimiento determinante de este año 2022, que fue el inicio de la operación militar especial. Por eso hay personas que hablan de una guerra formalmente para el derecho internacional y para la definición, para lo nominal no hay una guerra formal, aunque desde el punto de vista real, desde el punto de vista de hecho, de FARE, sí lo hay. Porque no hubo ninguna declaración, sencillamente en febrero 22, lo que no había hecho Putin en 8 años, reconoce a Donetsk y Lugansk, que le habían pedido eso en el año 2014, cuando se produce lo de Crimea, pero él pospuso eso, se produjeron los acuerdos de Minsk, que dicho sea de paso, lo voy a poner en paréntesis porque es reciente. Angela Merkel, que debería estar al frente de Alemania, creo que si estuviera al frente Angela Merkel de Alemania las cosas fueran diferentes. Sí. Hubiese sido otra la situación. Se plantearon para no cumplirlos. Pero no lo está diciendo Rafael Núñez en República Dominicana o Luis González, lo está diciendo Angela Merkel, que estaba en el poder en ese momento. Y le está diciendo, la OTAN lo hizo para ganar tiempo, de manera que ahí, para mí ese es el punto básico de inflexión, para que la gente entienda, el planeta entienda, con tanta desinformación que hay. Por eso cuando hay un medio como este que trata de tomar la objetividad, los hechos, como decía Bertrand Russell, y reitero, figuras como ella, como Angela Merkel, que lo diga, cuando ahí se supone que estaba la solución de la crisis. Los acuerdos de Minsk planteaban las autonomías, o sea, era una salida, la única salida, tomando en cuenta lo que había sucedido antes. Exacto. ¿Por qué habíamos llegado a la crisis de 2014, el golpe de Estado a un presidente electo de manera constitucional, Víctor Yanukovych, y todo lo que significó? Entonces ahí yo quiero citar al emperador romano Tito Livio cuando él planteaba
es mejor una paz cierta que una victoria esperada. Una victoria que no han logrado ni va a lograr Europa y Estados Unidos. Lo que ha pasado cuando estamos a final de este año analizando la política global es que las cosas no le han salido como esperaban. Con ese hecho de Estados Unidos que le sigue vendiendo gas natural mucho más caro cuando ellos lo tenían con el Nord Stream 2. Sí. Con Alemania tenía, señores, para que ustedes entiendan, usted que me está mirando, Alemania tenía asegurado el gas a 10 centavos cuando ahora lo tiene que comprar a 100 si aparece. Y lo tenía seguro con el Nord Stream 1, entonces se veía claro que todo esto fue una estrategia que se logró. Para mí, la razón por la cual el planeta está como está es precisamente la política exterior de Estados Unidos, que Europa la ha asumido. Sí. Y no tiene su propia política exterior, que es la que ha originado todo esto. La iniciativa, o sea, lo que hizo Putin el 24 de febrero, ni usted ni yo, ni don Henry lo apoyan porque realmente ha violado el derecho internacional. Por supuesto. Pero ¿por qué lo hizo? Cuando teníamos toda la oportunidad de entrar en ese 2022, y ahí voy a citar a otro líder del mundo de hoy, que es el líder Xi Jinping, que plantea de lo que se trata es de construir todos unidos una comunidad de destino compartido para la humanidad. Y eso no es lo que quiere la OTAN y Estados Unidos y Europa. Lo que quiere es lo que está sucediendo. Ahora tenemos el fin de este año 2022, de cara al 2023, y acabo de ver en este instante que lo que está haciendo Europa es más sanciones para Rusia. Para Rusia. Cuando no sabe lo que va a suceder con este invierno que les viene. No sabe dónde van a tener el gas que le está llegando. Cuando los aliados históricos están entendiendo que estamos en una era multipolar. Recientemente Xi Jinping acaba de tener una reunión con el líder de Arabia Saudita, pero también con el Consejo del Golfo. Y ya China es el mayor socio comercial del Consejo del Golfo. Entonces, todos esos recursos que tenía Occidente ya no los tiene, porque nunca ha tenido recursos propios tampoco, nunca ha sido una potencia energética, nunca ha sido una potencia en ningunos aspectos. Usted dice Europa. Europa, exacto, que es una península dentro de la gran masa continental, que algunos lo llaman Eufrasia, incluyendo África. Y si usted señala que hay que ahí está el canal de Suez, entonces usted puede dividir esas dos masas continentales como quieras, es Eurasia. Esa pequeña península de 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene toda Europa. O sea, Rusia tiene el doble de territorio de toda Europa y el doble de recursos en todos los sentidos. Santo Pero yo Padre. quiero señalar, porque sé que tenemos poco tiempo, este fue un año que se inició pero vimos cosas positivas, y es que se está planteando la posibilidad de una era multipolar, una era donde no haya un hegemón. Hay un autor estadounidense que se llama Ray Dalio, que yo lo cito mucho porque es estadounidense, no es de China ni de India, sino de Estados Unidos, que le está diciendo que ya nos encaminamos a un nuevo orden mundial, donde ya no va a ser Estados Unidos el hegemón, pero tampoco va a ser China, que es el que tiene la posibilidad, porque China no tiene ese interés. Esa es la diferencia con respecto a los últimos 3 órdenes mundiales, que lo voy a mencionar rápidamente. El de los Países Bajos, con el florín como moneda, el Reino Unido con la libra esterlina, y luego Estados Unidos. Ellos se sustituyeron uno por el otro, o sea, quítate tú para ponerme yo, conchoprimismo global, si se quiere decir. Pero ahora China no tiene ese interés porque el discurso ha sido claro y permanente, y en todos los foros, don Rafael. Vamos a construir una comunidad de destino compartido. Esa propuesta de la franja y la ruta, que la plantea Xi Jinping 8 meses después de haber asumido como presidente y lleva 10 años en el poder, porque fue en septiembre del 2013 y él asume en marzo como presidente su primer periodo. En marzo del 2023 va al tercer periodo como presidente. Entonces, esa propuesta la hizo en ese momento, y esa es una propuesta, don Rafael, de interés también para la humanidad. Entonces, este año, y termino rápidamente, vimos el foro del G20, para mí determinante, porque ahí incluso se reunieron Joe Biden y el presidente Xi Jinping y todos los líderes del mundo, pero también la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda. Eso es un acontecimiento que usted tiene que darle seguimiento.
aunque ya ha terminado el año. Así es. Y también el grupo BRICS que se está ampliando con países como Argentina, posiblemente Arabia Saudita e Irán también. Bueno, después de escuchar este balance que ha hecho Luis González, vamos a pasar a un resumen que hemos elaborado, Yarito Ortiz, sobre este tema internacional. Así es que adelante con el reportaje. El 2022 estuvo marcado por momentos épicos. Los efectos en la economía tras la pandemia del COVID-19 y el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, hechos que quedarán en la historia y la memoria de la población a raíz de las consecuencias globales. A mediados de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto que reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, donde además acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar convertir a Ucrania en un puesto militar. Poco después, Putin anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania, con un despliegue de tropas rusas cruzando la frontera e invadiendo el país, cuyos bombardeos fueron reportados en las principales ciudades ucranianas, provocando la reacción inmediata del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien, con el fin de mantener la preparación para el combate y la movilización de sus fuerzas armadas, ordenó la movilización militar general. Para noviembre, la guerra en Ucrania contaba con más de 240,000 víctimas por el conflicto, entre ellos un aproximado de 40,000 civiles, aumentando el número de refugiados a 6,6 millones. Sin embargo, ambos bandos mantienen en secreto cuántos de sus soldados han muerto. Lo cierto es que el 2022 fue el año en que el horror de la guerra y la crisis humanitaria volvieron a Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania desató la miseria en millones de ucranianos, destrozó la sensación de seguridad de Europa, modificó el mapa geopolítico y sacudió la economía global, encareciendo la vida de millones de hogares y empeorando aún más la crisis migratoria mundial. Previo a la guerra, el COVID cambió el rumbo de la economía global, la cual experimentó una desaceleración generalizada con la inflación más alta registrada y dio lugar a la mayor crisis económica mundial en más de 100 años, según el Banco Mundial. Durante el segundo trimestre de este año, el Producto Mundial se contrajo debido a la desaceleración de China y Rusia, mientras que el gasto de los hogares en Estados Unidos no alcanzó las expectativas, de acuerdo con el informe UEO de julio de 2022 presentado por el Fondo Monetario Internacional. La crisis del costo de la vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa a Ucrania modificaron el rumbo del crecimiento económico a nivel mundial. Y acechando los ojos al Caribe, una ola de violencia y un sinnúmero de manifestaciones se apoderaron de las calles de Haití, mientras que la inestabilidad completó su punto más alto con el magnicidio de Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021. Con una veintena de gobiernos en los últimos 35 años, es la nación del Caribe que más presidentes ha tenido en menos tiempo desde finales del siglo XX. Pese a la ayuda internacional y de manera especial la dominicana, Haití continúa sumergido en una crisis política, social y económica debido al control que han tomado las bandas criminales en el último año. Históricamente han contado con el respaldo de la República Dominicana en tiempos de crisis. Sin embargo, pese a la presión de la comunidad internacional, el gobierno dominicano ha decidido mantenerse fiel a sus leyes migratorias, cerrando la brecha a una posible zona de refugiados haitianos en el país e incentivando la deportación de ilegales. Y es que las manifestaciones en el país vecino generan preocupación al pueblo dominicano debido a la proliferación de la inseguridad en la frontera. Mientras eso pasa en la isla, en el resto de América Latina se han dado un vuelco a la izquierda,
evidenciado con el triunfo de Lula da Silva en Brasil y con la victoria de Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda llegó al poder en Colombia. Otro giro un tanto esperado debido a la crisis que vive desde hace 5 años Perú fue la decisión de su entonces presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y quien más tarde fue destituido, apresado y bajo investigación, dejando en la presidencia a Dina Boluarte, quien asumió el cargo por sucesión, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la presidencia de ese país. Aquel hecho fue sucedido por la sentencia a 6 años de cárcel contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción cuando fue mandataria en 2007-2015, cuyo veredicto tendrá un fuerte impacto político en Argentina y países de la región. El 2022 cierra con incertidumbre, recuerdos sombríos, así como cambios inesperados en la política internacional y miles de expectativas por un venturoso 2023, con la promesa de encauzar un panorama más esperanzador. Para Reseñas, Yarit Ortiz. Gracias, Yarit. Así tenemos nosotros un panorama mundial, Luis. Ella abarcó todo, Yarit. Resume todo. Primero felicitar a Yarit Ortiz por un excelente resumen desde el punto de vista internacional. Yo quiero retomar precisamente esa última parte porque me faltó en mí, y es lo que está pasando en nuestra región. Exacto. América Latina es una de las regiones con mayores perspectivas porque tiene muchos recursos. El triángulo del litio está aquí, aguas, en el tema del agua per cápita, solamente con el Amazonas y todo eso, que el agua es un recurso fundamental para el futuro del planeta. Tierras cultivables, las pampas argentinas podrían alimentar el planeta. Sin embargo, tenemos una región con situación de que no se pone de acuerdo, nunca ha habido esa gran unidad. Ay, sí. La Organización de Estados Americanos, la OEA, aunque siempre Estados Unidos tuvo el control desde la primera conferencia panamericana en 1889-90, pero era la oportunidad de estar todos unidos ahí. Luego se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que no ha funcionado como se espera, y por eso tenemos esa situación en América Latina. No obstante, como señala el reportaje, vemos que en este año 2022 hubo un vuelco hacia los gobiernos progresistas, como prefieren llamarse, desde Xiomara Castro en Honduras hasta el caso de Lula da Silva, Bukele. Lula en Brasil. Bueno, Bukele no se sabe si es de izquierda o de derecha. ¿Y de dónde Bukele, por más fin? a la izquierda. Sencillamente yo creo que Bukele responde más al interés nacional, no importa si el gato es negro o es blanco, lo importante es que hace ratones. Que dicho sea de paso, ha terminado don Henry el caso de El Salvador, ya que usted lo menciona, con unos acuerdos interesantísimos con China, que le va a asumir parte de la deuda. Eso va a permitir que Bukele continúe en ese desarrollo de su pueblo, porque está enfrentando una situación que yo creo que independientemente del tema, que es un tema interesante y que genera muchos debates, que es el de los derechos humanos, yo creo que si no se enfrenta el tema de las maras y de la inseguridad que había, de la manera que lo está haciendo Bukele, no había forma. O sea, el ciudadano salvadoreño no tenía la garantía de llegar a su sector, Así es, que pagara una cuota, porque había un control total por parte de las maras. Sí. Pero entonces, volviendo al tema, entonces en América Latina tenemos el caso de Lula da Silva, bueno, Petro en Colombia, también. Lula que va a asumir el 1 de enero del 2023, Gustavo Petro y la vicepresidenta, primera vez también que esa mutual se produce en Colombia. Me parece que va a ser positivo, ha comenzado positivo, acercándose a Venezuela, quizás nunca debieron alejarse, pero la política es así. El caso de Chile con Boric, que es también de izquierda, progresista, que tiene algunas, y llegó por algunas circunstancias, y finalmente el lamentable caso, don Rafael, de Perú. En los últimos 6 años, Perú ha tenido 6 presidentes, entre los que van y vienen. Y si usted revisa en los últimos 20 años, todos los 6 presidentes de Perú están
o uno se suicidó, que fue el lamentable caso de Alan García. Alan García. Y otros están ahí desde el Cholo Alejandro Toledo, todos están presos o están en proceso, incluyendo la candidata don Henry que enfrentó a Pedro Castillo. Keiko también tiene un caso. O sea, no hay forma de gobernar, de hacer política en Perú. Yo no sé definitivamente si llegar a esos niveles, porque hay uno de los expresidentes que cuando era gobernador es como que don Rafael hace 20 años en una situación que ni siquiera se lo han podido vincular, pero señalan que alguien alguna vez o que un testaferro habló. Esas son las formas en que se han tomado decisiones en Perú, por lo cual no ha podido avanzar. Y es un país con unas grandes riquezas. Usted lo conoce, grandes riquezas culturales, un potencial increíble, económicas, recursos naturales, pero falta esa parte. Y yo creo que si logramos eso entonces, y termino señalando una frase del grande, el Mahatma Gandhi, alma grande, para el mundo en el 2023 debemos aspirar a la paz, porque la paz, el camino no es la paz, sino que la paz es el camino, y eso es lo que debemos pensar, porque no hay forma de que avancemos como sociedad si no hacemos que la paz y la salud sean el negocio en el sentido mejor y más bello de la palabra negocio. Así es. Por eso que tenemos tanta guerra y tanta enfermedad, porque ahora el negocio es precisamente la guerra y la enfermedad. Sí. Por eso lamentablemente las farmacéuticas y las empresas armamentistas son el número 1 del planeta, lamentablemente. Yo espero que en el 2023 reflexionemos en ese sentido e iniciemos una era de paz perpetua, quizás como planteó Emmanuel Candela. Gracias, Luis, por ese profundo análisis sobre la situación internacional. Vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos otra vez a Henry Ebrard y Luis González analizándonos en detalles los temas económicos e internacionales. Así que vamos a la pausa. Con reseñas, estamos hoy, ¿verdad?, en un análisis económico e internacional a propósito de que ya finaliza el año. Don Henry Ebrard, ¿qué es lo que se avisora? Ya estamos cerrando el programa en términos económicos, ya así, a modo breve, ¿qué se avisora para el 2023? Déjame decirte que el ejercicio de los pasados 3 años nos enseñó a tener algo de humildad a la hora de pensar qué puede pasar el año que viene. Ahora bien, dicho eso, si no hay mayores sorpresas, pero las tuvimos en los últimos 3 años, nadie le esperaba. ¿Qué es lo que sería lo lógico esperar? Como lo dijimos, ¿no? El crecimiento a nivel global va a ser menor que en el 2022. Creo que muchas cosas van a estar condicionadas a qué va a pasar con el invierno en Europa. Yo creo que esto es fundamental. Me encantó su análisis y lo felicito que hayan invitado a alguien que no está con este discurso tan formateado, están los buenos de un lado, están los muy malos del otro lado, que esto es lo peor que podemos hacer a la hora de analizar las cosas. Yo creo que efectivamente, ojalá esta crisis que no ha terminado nos enseñe, y para eso todos que tenemos la posibilidad y la responsabilidad al mismo tiempo de poder hablar con la gente a través de esos espacios, abundar en eso, ¿no? Un mundo multipolar. Y un mundo multipolar del cual esté ausente Europa. Y donde esté ausente Latinoamérica, no es el, no es el multipolarismo que nos conviene. Necesitamos tener Europa de regreso. Europa con una voz independiente. La última vez que Europa tuvo una voz independiente, y lo digo con mucho orgullo siendo todavía ciudadano francés, fue cuando en las Naciones Unidas
el canciller francés se paró frente a los Estados Unidos para decir no a la guerra en Irak. Esto fue la última vez que Europa tuvo una posición independiente. Necesitamos esos faros humanistas que representa Europa. Y en este sentido, yo creo que Europa y Latinoamérica, que tienen culturas muy cercanas, complementarias por razones históricas y culturales, deberían de acercarse muchísimo más para recuperar esta posición que quizás nunca tuvo realmente Latinoamérica, y qué pena, pero aprovechar este nuevo interés para que entonces no volvamos a un mundo donde en vez de tener un multipolarismo, vamos a tener una especie de, no de un retorno a una guerra fría, pero sí tener dos bloques, de un lado los chinos, del otro lado los Estados Unidos. Necesitamos Europa, necesitamos Latinoamérica, ojalá el 2023 sea el regreso de esto. Integre también Estados Unidos. Yo creo que de lo que se trata, don Henry, es eso. Era multipolar, que cada uno juegue su papel. África, que es el continente quizá con más riqueza, pero con más pobres. América Latina, por lo que dije, esa combinación y todo. Y creo que de eso es que se trata, y esa es la aspiración para el año 2020. Bueno, se nos terminó el tiempo. Henry, ¿a quién va usted entre Francia y ay, don Henry? Oiga, qué pregunta. Qué pregunta, ¿verdad? Tremendo juegazo. Sí. Vamos a verlo juntos, que gane el mejor, pero ambos países están buscando la tercera estrella. Exacto. Obviamente, muy contento para Messi si Messi gane, pero si Messi pierde también voy a estar muy contento. Terminamos. Señores, feliz resto del fin de semana. De eso era que me reía que le iba a preguntar eso. Sí, Messi, caramba, grande Messi. Feliz resto del fin de semana, interesante, ¿verdad? Exposiciones a modo de resumen a propósito de que ya finaliza el año. Pórtense bien y los que se quieran portar mal, ¿verdad? Que le den para allá.